Hola de nuevo, bienvenidos a esta nueva entrega en la cual vamos a ver cómo podemos acceder a una base de datos MySQL, en este caso, y trabajar con clases en Java. Bien, antes de comenzar vamos a recordar cómo podíamos obtener el código fuente desde nuestro repositorio. Para ello os remito al primer video tutorial, mycontactapp parte 1, en la cual se da una breve introducción al repositorio en el cual se trabaja con la tecnología Mercurial y el cual hemos alojado en la página Bitbucket. Aquí tenemos la dirección del repositorio, la cual tenemos que copiarla y la clonaríamos a nuestro PC. Para ello, una vez más, os indico que sería conveniente que recordaríais este video tutorial para hacerlo. Bien, nosotros vamos a trabajar en este vídeo con una base de datos MySQL. Para ello tendremos que ir a la página oficial de MySQL, a la parte de download, y descargar el MySQL para nuestra versión de sistema operativo que tengamos instalada. Vamos a pulsar en download y nos aseguramos que tenga la característica de Workbench. Daríamos en download. Aquí nos pide que nos registremos y si no queremos pues le damos aquí a no gracias. Y elegiríamos uno de los servidores, por ejemplo HTTP, el que queramos, el que esté más cerca de nuestro país. Bien, yo ya lo tengo descargado y vamos a pasar a la parte de la instalación. Tendremos que hacer clic en Install MySQL Products, aceptar la licencia y pulsar en siguiente. Y aquí vamos a pulsar en Execute, Next, y vamos a dejar la opción de Developer. Pulsamos en siguiente y pulsamos en siguiente. Y ahora solo queda esperar a que se instalen todos los componentes. Bien, una vez que se han instalado los componentes, pulsamos en siguiente y vamos a configurar el equipo como equipo de desarrollo. Aquí este es el puerto por defecto, este sería el nombre del servicio y aquí tendríamos que introducir la clave de usuario administrador que queremos utilizar. Una vez ha terminado, pulsamos en siguiente y dejamos marcada esta casilla. Aquí ya se ha abierto el Workbench de MySQL y aquí tenemos la instancia que habíamos creado, el servicio de MySQL para el usuario root, que es el usuario de administración. Y aquí tenemos el puerto donde le habíamos indicado que se iniciará el servicio. Pulsamos aquí. Una vez pulsado ahí nos va a solicitar la clave de administración. La introducimos. Y la podemos guardar y aquí se ha abierto ya el Workbench. Y vamos a abrir un archivo SQL que tenemos preparado. En primer lugar necesitamos crear nuestra base de datos, que se hace con este comando. Luego lo vamos a utilizar para darle permisos a un usuario que se va a llamar myapp, que está en el dominio localhost. Aquí tendríamos que poner una IP si estamos accediendo a una base de datos remota, pero en este caso como estamos en local, pues usamos el dominio localhost. Y aquí sería la contraseña para este usuario. Así que pulsamos aquí en el icono del rayo. Tendremos que hacer aquí un refresh en el botón este para actualizar. Ya tenemos aquí creada la base de datos. Pero como veis está vacía, no hay ninguna tabla. Para ello vamos a abrir el siguiente script que tenemos preparado también, en el cual hacemos uso de nuestra base de datos que ya tenemos creada, mycontacts.app,
y creamos una tabla que se llama contactos, en la cual va a tener los atributos que habíamos visto en el vídeo tutorial anterior editando campos, que eran el campo ID. Bueno, el ID no lo teníamos el campo name, ID card, address, mobile, landline y email. El campo ID es necesario si sabéis de base de datos para tener un código que identifique unívocamente a cada contacto. Y en MySQL para autoincrementar este ID cada vez que se va introduciendo un nuevo contacto, pues se utiliza la sentencia autoincrement. Bien, vamos a pulsar en ejecutar. Refrescamos de nuevo y ya nos aparece aquí la tabla de contactos que hemos creado. Si pulsamos con el botón derecho sobre la tabla y luego en Select Rows, nos aparecerá aquí una vista previa de los datos que hay en esa tabla. En este momento pues no hay ningún dato, ya que no hemos insertado ninguno, y por ello está vacía. Bien, una vez hecho esto ya tenemos la base de datos preparada, y ahora lo que vamos a ver a continuación es cómo vamos a hacer uso de la base de datos mediante Java. Bien, se supone que cuando vas a crear tu base de datos tienes que hacerte un diagrama, una entidad relación, por ejemplo, y a partir de ese diagrama pues ya creas tu esquema relacional, tu script en SQL, que sería el script este que hemos visto aquí, en el cual se crean todas las tablas. Y luego en tu aplicación de escritorio tú creas previamente un diagrama de clases con las clases que vas a utilizar y luego generas el código en Java para las clases. Bien, la pregunta está en cómo podemos nosotros, a partir de nuestras clases, acceder a las tablas que estén relacionadas con ellas. Por ejemplo, en nuestro caso hemos creado una base de datos en la cual solo hay una tabla que se llama contacts, y para acceder a esta tabla nosotros tenemos que crearnos una clase Java para acceder a esta tabla de contactos. Bien, pues la pregunta está en cómo accedemos desde esa clase a nuestra tabla de contactos. Pues para ello existe una tecnología que se llama Hibernate, la cual nos facilita todo este trabajo. Como veis en este diagrama, desde las clases pues se accede a Hibernate, que es un framework que nos ayuda a acceder a esas tablas en la base de datos y poder traernos los datos que haya en esas tablas a nuestras clases, a nuestros objetos de nuestras clases que creemos en tiempo de ejecución, y poder trabajar de forma sencilla. Por lo tanto, para ello tenemos que ir a la página oficial de Hibernate y descargarnos la librería para usar en Java. Para ello se va a la parte de downloads. Y aquí se puede ver siempre la última versión que ellos han liberado. Y lo puedes descargar tanto en zip como en TGC format. Nos remite a esta página de SourceForge. Y aquí esperamos que se descargue, y una vez descargada tendríamos que crearnos una carpeta en nuestro proyecto, pulsando en el botón en el proyecto y luego en el botón derecho en el menú New Folder, y le daríamos el nombre, por ejemplo, de libs. Y aquí dentro yo tengo creada ya una carpeta para Hibernate, y en la cual he creado una carpeta para JPA, que será para manejar un concepto que se llama anotaciones, que veremos a continuación. Y luego he creado otra con las librerías de Hibernate que son requeridas. De todas formas, os podéis descargar el código fuente desde Bitbucket, como ya habíamos dicho al principio, y tendréis esta carpeta ya incluida. También os voy a remitir al post que hice en septiembre,
con una pequeña introducción a Hibernate, si queréis echarle un vistazo y entenderlo un poco mejor, nunca está de más. Bien, para usar Hibernate necesitamos crear un archivo de configuración XML. Para ello sería en la carpeta source, le daríamos a new y crearíamos un other. Iríamos a la parte de XML y un XML file. Y aquí le daríamos el nombre de hibernate.cfg.xml, que yo ya lo tengo creado. Una vez que lo creáis, pues tenéis que copiaros este código. Bien, para entender un poco qué es lo que estamos copiando, vamos a ver cada parte del XML de Hibernate. Este XML, como hemos dicho, es para la configuración interna de Hibernate y necesita unos parámetros obligatorios para la configuración. Para ello, primero tenemos que indicarle qué tipo de driver va a usar Hibernate para conectarse a nuestra base de datos. En nuestro caso, vamos a usar una base de datos MySQL, por lo tanto necesitamos el driver de MySQL. Por ello es necesario que nos descarguemos también el driver que nos conecta con nuestra base de datos MySQL. También lo tenéis en el repositorio, en la carpeta libs, y se llama MySQL Connector Java y la versión. Para cualquier otro driver, pues si usáis Oracle o SQL Server o cualquier otro sistema gestor de base de datos, pues os descargáis el driver, lo buscáis en Google y lo modificáis. Luego hace falta también indicarle dónde está la base de datos. Una vez más, aquí tenemos que indicar el dominio. En nuestro caso, como es en local, usamos localhost. Y a continuación introducimos una barra y aquí el nombre de la base de datos. El siguiente campo es el nombre de usuario de la base de datos que accede, que sería myapp, que era el que nosotros habíamos creado aquí, el que habíamos definido previamente aquí. Myapp y la contraseña, myapp full. La contraseña aquí, este es el campo, y se coloca aquí. Luego puedes indicarle cuánto va a ser el tamaño del pool de conexiones, que en este caso pues le hemos indicado que solo sea 1. Y luego también tenemos que especificarle el dialecto de SQL de Hibernate que va a usar para MySQL. O sea, sería el dialecto de MySQL, para que Hibernate lo interprete correctamente. Si usamos otro dialecto, otra base de datos, perdón, usaríamos otro dialecto. Esto de todas formas se puede consultar en la página de Hibernate, qué tipo de dialecto usar para cada tipo de base de datos. Luego aquí tenemos otras configuraciones importantes, que en este caso sería para que muestre el código SQL cuando hacemos el testing, cuando ejecutamos nuestra aplicación, para que nos muestre el código SQL que se va ejecutando, ¿no? Nos lo muestre por consola. Y luego tenemos que indicarle cuáles son nuestras clases que vamos a modelar para que mapeen las tablas de nuestra base de datos. En nuestro caso, este sería el paquete en el que está alojada la clase contacts, que es la que vamos a mapear para acceder a la tabla contacts de nuestra base de datos. En el paquete model, como veis, tenemos ya la clase creada y ahora vamos a pasar a ver cómo se mapea esa clase. Pero antes de ello necesitamos también tener otra configuración previa al uso de Hibernate. Una vez visto esta configuración de Hibernate, necesitamos una clase de utilidad que siempre vamos a usar, que yo le he llamado Hibernate Util, y que en esta clase tenemos aquí un atributo SectionFactory que es necesario para poder obtener la configuración. El archivo de XML se obtendría aquí. Y usamos un bloque static, como vemos en el comentario, es para solo tener una instancia disponible de nuestra aplicación.
y luego usamos un try catch para intentar conseguir esa configuración de nuestro archivo MySQL, nuestro archivo XML. Bien, ya tenemos nuestro archivo de configuración, Hibernate, nuestro archivo de utilidad para Hibernate, para obtener esa configuración. Y ahora lo que necesitamos es una clase que hemos llamado contacts DAO. DAO son las siglas de Data Access Object. O sea, sería como una capa de acceso a los datos utilizando pues métodos que están implementados en las librerías de Hibernate. Todos estos métodos lo que nos hacen es abstraernos de todo el código SQL habría que utilizar y cómo conectar nuestra base de datos a nuestras clases. Así que vamos a ver, porque estos métodos van a ser iguales en todas nuestras clases. Es decir, si tenemos una clase contacto, vamos a tener una clase DAO de contactos para poder acceder a los datos y poder tener las operaciones básicas, que serían las operaciones de save, de guardar un contacto en nuestra tabla contactos, la operación de update, de actualizar un contacto en nuestra tabla contactos, la operación de delete, de borrado de un contacto, la operación de get, de obtener o consultar un contacto específico que tiene un ID específico, la operación de obtener todos los contactos que existen en nuestra base de datos. Esas son las operaciones básicas que podemos hacer con una base de datos. Para ello se usa un objeto de tipo transaction para manejar las transacciones estas que hemos dicho, ¿no? ¿Para qué? Pues es la filosofía de Hibernate que se utiliza y además en SQL también se suelen usar transacciones para poder manejar errores que puedan suceder en ejecución. Por ejemplo, si estamos intentando guardar un contacto y por lo que sea ocurre un error en la capa de acceso a los datos para guardarlo, pues se realizaría un rollback para abortar la transacción, para que no se lleve a cabo este insertado, ¿no? Esta inserción. Y siempre se hace de la misma forma, así que tampoco vamos a entrar en mucho detalle. Como veis, estamos aquí usando el atributo session de Hibernate, que es el que nos abstrae de cómo hace esto internamente, el inserta, la inserción del contacto. Simplemente sería siendo uso del método save de session y pasándole el objeto contacto. Y ya Hibernate se encarga de guardar lo que tenemos, los atributos que tenemos en la clase contacts, guardarlos en la base de datos. Claro, ahora tenemos que ver cómo especificarle dónde tiene que guardarlo, porque no basta solo con crearnos una clase contact que tenga el nombre contact y Hibernate ya sabe dónde tiene que guardarlo. Tenemos que especificarle nuestra clase contacto que tiene que guardarlo en nuestra tabla contacts y que cada atributo de la clase tiene que guardarlo en el campo correspondiente. Y así, de esa forma, ya estaríamos preparados para poder hacer una inserción, una actualización, un borrado y una obtención de todos los elementos o de uno específico. Aquí tenemos un método también que sería el getList, el getAll también, pero que le pasamos el parámetro query y lo que realiza este método es obtener todos los contactos pero que cumplan una condición. Por ejemplo, que cumplan la condición de que pues no sé, que el email sea del dominio @gmail.com, por ejemplo. Y nos devolvería todos los contactos que cumplan eso. Básicamente, si comprendéis, si habéis estudiado SQL, sería añadirle unas condiciones en el where. ¿De acuerdo? Bien, pues una vez visto la clase DAO, vamos a pasar a ver la clase contacts. Y como había dicho, vamos a trabajar con anotaciones.
Las anotaciones se realizan con la librería de Java Persistence. También hay otra de Hibernate, pero normalmente se suele usar la de Java Persistence. Bien, pues una vez que tenemos nuestra clase, tenemos que hacer una implementación de la interfaz serializable para que Hibernate pueda transformar nuestro contacto en una cadena de caracteres de todos sus atributos. Es la forma de trabajar de Hibernate. Bien, necesitamos crear la notación entity para hacerle saber a Hibernate que la clase contact es una entidad. Y además le podemos especificar el atributo table con el name. Aquí sería el name de la tabla. Vamos a verificar qué nombre tenemos en la tabla. Se llama contact. Y este sería el nombre de la tabla. Y luego pasamos a los atributos. Que el primero sería el id. Tenemos que especificarle con la notación id. Y además con la notación generate value. Generate value porque, como habíamos visto, era un atributo autogenerado, que es la primary key. Y por ello es necesario indicárselo. Y aquí le indicamos la estrategia del generation type, que es un identity. El tipo de datos que hayamos usado a la hora de crearlo. Y luego vamos especificando las demás columnas con la notación @column. Y le podemos especificar el name de la columna. Si el atributo se llama igual, esto lo podemos comentar. Pero yo por costumbre lo suelo siempre poner igual. Por ejemplo, aquí como veis sí cambia el nombre que le hemos dado al atributo y el nombre real que tiene en la tabla contacts. Y bueno, poco más. Como veis, todos son iguales. Son @cada. Y luego tenemos los constructores. Este es un constructor por defecto que inicializa todos los atributos a null. Y luego hay un constructor más particular con parámetros en el cual le pasamos todos los parámetros. Y el id pues lo ponemos a null porque no sabemos el id hasta que no creamos el objeto en la base de datos. Y ahora que digo esto, vamos a ver en el método save cómo tenemos aquí definido el atributo, el parámetro devuelto, que es de tipo integer, que lo que hace es que devuelve el id que se le asigna una vez ha sido creado. Esto lo hace Hibernate por nosotros una vez más. Y por ello en el constructor lo tenemos a null. Porque hasta que no lo creamos no conocemos el id. Generamos aquí los métodos de getter y insetter para la clase contact. Bien, pues ya estamos preparados para poder hacer uso de esta clase. Aquí voy a corregir esto que lo tenía preparado, pero le acabo de cambiar el nombre. Bien, pues vamos a ejecutar y vamos a ver dónde teníamos la aplicación. Bien, la aplicación recuerdo que no aparecía maximizada, es una de las cosas que he añadido. Para maximizar la aplicación nos vamos a la ventana principal, al main view, y tenemos esta línea que crea la ventana y esta otra para hacerla visible. Y hemos añadido estas dos líneas. La primera es para centrar la pantalla, centrar la ventana en la pantalla. Y la segunda línea es para maximizarla con esta línea. Por lo tanto, si ejecutamos aparece maximizada y si quitamos la maximación se ve que está centrada en la pantalla. Bien, tenemos la aplicación en que tenemos nuestra parte de dicción y ahora mismo esto no hace nada, solo hace lo que tenemos programado. Pues la idea es que cuando pulsemos en OK, primero compruebe si se ha validado correctamente el formulario y luego registre este objeto en la base de datos. Ahora mismo no está preparado y por ello nos saltan errores.
Así que vamos a ir al método save que teníamos preparado y el cual necesita hacer una comprobación, porque este método vamos a utilizarlo tanto para hacer una actualización del contacto como para un nuevo registro. Entonces tenemos que tener el atributo update actualizado con algún valor y para ello tenemos que pasarlo como parámetro. Por tanto, aquí en el método main, en el new contact, tenemos que pasarle el atributo, este atributo. Voy a copiarlo aquí. Y ahora sí nos da el error y vamos a corregirlo. Aquí, como es en el botón New Contact, es un nuevo registro. Por lo tanto, no es un update. Por lo tanto, sería un false. En esta parte del video tutorial solo vamos a ver cómo registrar. Y en el siguiente ya veremos cómo actualizar y cómo eliminarlo. Y si nos da tiempo, pues también cómo mostrarlo. Bien, pues ya está preparado para recibir el update. Vamos a comprobarlo que no. A ver, vamos a comprobar aquí el error. Aquí esto tenemos que comentarlo ahora mismo. Bien, pues aquí en esta parte de no update es un nuevo registro. Y para ello tenemos que primero hacer uso de nuestra clase ContactDAO. Para ello nos creamos aquí un objeto, le llamamos DAO y lo instanciamos. ContactDAO. Y además vamos a crearnos aquí un contact. Y vamos a utilizar este constructor. El nombre sería, haciendo uso del textbox name, llamando al método getText. Y lo mismo sucedería con los demás atributos. Car. Y llamamos también al tb el address.getText. tbline.getText. Y el email. Bien, pero antes de todo esto tenemos que comprobar que nuestro formulario es válido. Para ello, lo que vamos a hacer no es un método que nos compruebe si un formulario es válido o no. Así que vamos a reutilizar este código que tenemos aquí y aquí lo llamamos. Así que si el formulario está validado correctamente, tenemos que crearnos el nuevo contacto, pero para ello vamos a crearlo mejor con todo por defecto, ya que tenemos que comprobar primero si el textbox del IDCAR. Así que lo que vamos a hacer es crearnos aquí mejor los campos string IDCAR. Como lo vamos a tener que usar para poder añadirlo al contacto, lo utilizamos aquí. Decimos que si no está vacío. Aquí tenemos attributes o arno, mejor. Aquí tenemos que todos los atributos de contact están nulos. Por lo tanto, si no está vacío el campo, lo que hacemos es que se lo añadimos. Preguntaremos ahora si el address no está vacío, lo añadimos. Set address.
Lo mismo pasaría con mobile. Si no está vacío, se lo añadimos. Y lo mismo pasaría con landline. No podemos validar en el form valid. No podemos validar esto. O sea, no podemos validar estos atributos del IDK, el address mobile y el landline. Porque eso habríamos decidido que solo queríamos como campos obligatorios el TV y el TV name y el email, creo recordar. No sé por qué se ha copiado esto mal. Tanto aquí, landline. Landline. Añadimos el landline. Set landline. Y aquí podemos añadirle los otros datos. Set name. Test. Ya que se han validado en el formulario anteriormente. Set email. Get test. Landline. Landline. Bien. Así ya tenemos cargado nuestro objeto contact preparado para registrarlo. Para ello hacemos uso del objeto que habíamos creado aquí arriba, el DAO, y llamamos al método save, que hay que pasarle un contact. Y lo que hacemos es que le pasamos nuestro contact. Y aquí vamos a obtener un integer, sería el ID del contact. Y que si aquí, si el ID del contact es null, pues devolvemos un false, ya que no se ha registrado bien. Y vamos a dejar la parte de la actualización, que sería básicamente igual. Lo único que cambiaría es que aquí tendríamos que hacer una modificación del ID, porque ya lo tenemos el objeto. El objeto ya existe en la base de datos, por lo tanto tiene un ID asignado. Y lo único que tendremos que hacer sería actualizar ese ID y posteriormente llamar al método updates y no save. Y ese método no devuelve ningún ID. Bien, pues ahora estamos en disposición de poder probar el código. Para ello vamos a ejecutar aquí, le damos a new contact, introducimos el nombre de, por ejemplo, John Smith. El IDK no introducimos nada para ver que funcione nuestro código. John Smith, gmail.com. Pulsamos en OK. Contact has not been reached. Bueno, eso es un error que nos ha dado ahí. Ahora veremos qué pasa. Pero estamos viendo aquí un método que yo había creado previamente, que es para mostrar en la tabla el contacto que hemos creado. Y vamos a verificarlo en nuestra base de datos. Sería haciendo clic con el botón derecho en la tabla contact y select rows. Y como podemos ver, sí, en la base de datos se ha creado correctamente con esos valores que le habíamos dado. Bien, el método que he creado yo para mostrar aquí estos campos y bueno, para que veáis que ha funcionado, pues aquí tenía preparado ya el método para hacer un refresh, un refrescado de la tabla contactos que tengo preparada en la clase main.view. Por ello se ha mostrado una vez creado. Bien, pues eso ha sido todo.
Espero que os haya servido de ayuda. Y bueno, como habéis visto, Hibernate es bastante fácil de utilizar. Solo necesitamos tener la librería descargada, el driver de la base de datos que vamos a usar, un archivo de configuración muy sencillo con sus parámetros de acceso a la base de datos, como son el nombre de la base de datos, el username, password, y luego una serie de configuraciones opcionales, como puede ser esta, y esta sí es necesaria para que Hibernate entienda correctamente el dialecto de MySQL que usamos. Y si queremos que se muestren aquí código SQL, como veis, se ve el código SQL del insert que hemos hecho, y aquí el select, porque tenemos esto activado a true. Y este sí es necesario para mapear nuestra clase contacts a la tabla contacts. Y como vimos, era necesario tener una clase para hacer uso de esta capa de acceso a los objetos, nuestra clase contact Data Access Object, que lo que hacía era simplemente llamar al método save que Hibernate nos proporciona, abstrayéndonos completamente de cómo está hecho. O sea, no hacemos nosotros ningún insert manual. Como veis, sí Hibernate lo hace, pero nosotros de eso no nos olvidamos. Y cómo se hace un update, un delete, un get, etcétera. Y por último, habíamos visto que también necesitamos una clase haciendo uso de anotaciones. Otro enfoque sería usando un archivo XML de mapeo directamente, sin usar anotaciones. Pero yo prefiero este porque se ve mucho más claro. eh, que no usando un archivo externo MySQL. Sí es cierto que, que te modifica un poco el código, ¿no? Es una cosa a la que no estamos acostumbrados, ¿no? Los programadores de Java, de tener aquí estas sentencias, estas anotaciones. Pero yo lo veo más claro, porque aquí dice, bueno, aquí tengo una entity y una tabla que hace referencia a nuestra tabla de MySQL que se llama contacts. Y luego aquí los atributos, que este es el atributo que será una id en nuestra tabla. Yo lo veo así mucho más claro. Pero si queréis probar también el archivo de mapeo, pues también podéis buscarlo, que es mucho más diferente. Pero bueno, y poco más. Espero que os haya sido de ayuda y nos vemos en el siguiente.